Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Génesis y en esta lección estaremos en el capítulo 27, donde vamos a ver la lección donde vemos la bendición que Isaac le da a Jacob. Como pueden ver, el capítulo 27 es un capítulo algo largo, 46 versos. Y no vamos a leer todo el texto, pero sí me gustaría tratar al capítulo en esta lección, ya que es una larga historia con mucho detalle, ¿verdad? Para hablarnos acerca de cómo Jacob llegó a ser bendecido. Jacob y no Esaú. Jacob va a ser bendecido por su padre Isaac en esta lección y el texto de Génesis presenta muchos detalles siempre cuando una lección es muy importante o cuando un evento o algo que sucede. Cuando es de mucha importancia, el texto bíblico toma mucho espacio para presentarnos esa lección o esa historia, ese cuento. Y eso es lo que tenemos en el capítulo 27. Mucho detalle, una historia algo larga porque es de mucha importancia. Es este capítulo que nos va a decir que Jacob va a ser el bendecido en el sentido de que él va a heredar las bendiciones espirituales que Dios le ha hecho a Abraham, a Isaac, su padre, y ahora a Jacob. Y por esto es muy importante este capítulo. Nos demuestra por qué Jacob va a ser el padre futuro de la nación de Israel y no Esaú. Entonces, vamos a ver diferentes partes del texto en esta lección y queremos ver por lo menos los bloques principales del capítulo para ver lo que está sucediendo y ver cómo progresa la historia en este capítulo. Así que vamos a leer los primeros cuantos versos. Esto siempre nos ayuda para saber dónde estamos, ¿verdad? Y podemos ver el texto bíblico. Así que vamos a leer los primeros 4 versos y de esta forma podemos ver la introducción de cómo comienza la historia. Dice así la palabra, verso 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, He aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Bueno, vamos a detenernos aquí porque, como digo, estos primeros 4 versos nos indican lo que está pasando, nos ayudan para ver cómo comienza la historia, ¿verdad? El texto nos dice algunas cosas, principalmente el plan de Isaac en estos 4 versos. Isaac ya es un hombre con años, ya está envejeciendo, dice el texto que ya no puede ver muy bien. Y antes de morir, porque Isaac dice, no sé cuándo voy a morir, pero sé que me estoy acercando más al fin de mi vida y no quiero llegar a morir sin pasarte a ti mi bendición. Entonces le dice, quiero que vayas y haz lo que tú haces, ¿verdad? Esaú era un buen cazador y aquí Isaac le dice, quiero que vayas y me encuentres casa, ¿verdad? Y prepares comida para que yo coma y yo te voy a bendecir. Y esto le suena muy bien a Esaú, ¿verdad? Él sabe que este es un momento preciso, clave e importante y él va a hacer como su padre le dice. Pero aquí vamos a ver, comenzando en el verso 5 al verso 13, que Isaac no es el único que tiene un plan. Vemos que Rebeca, su esposa, también va a tener un plan y su plan va a estar en contra del plan de Isaac. Recordamos, ¿verdad?, que Isaac tenía a Esaú como su hijo favorito. Es decir, si recordamos el texto bíblico nos dice que Isaac favorecía
más a Esaú que a Jacob. Y en el otro lado, Rebeca, su esposa, favorizada con Jacob más que Esaú, ¿verdad? Y vemos eso aquí también. Cuando ella escucha, porque ella está a la puerta, dice el verso 5 que ella estaba oyendo, cuando hablaba Isaac uh, con Esaú, ¿verdad? Y ella escucha el plan. Ella ahora le dice a su hijo Jacob, bueno, quiero que hagas esto y ella va a formular su propio plan. Y este plan, como digo, va a estar en contra del plan de Isaac. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo en esta familia el padre y la madre no están de acuerdo. El uno quiere bendecir a un hijo y el otro quiere bendecir al otro hijo. Y vemos este conflicto, ¿verdad?, que aparentemente siempre ha estado aquí, entre Rebeca, entre Isaac, Jacob, entre Esaú, ¿verdad? Siempre habían estos conflictos familiares, tal vez no algo diferentes de los problemas que a veces tenemos en familia hoy en día, ¿no? Sabemos, ¿verdad?, que las cosas dentro de la familia no siempre andan como deben. Y esto es una buena reflexión de esa misma verdad. No deben ser las cosas así, ¿verdad? La familia debe vivir en armonía. Y cuando vive de acuerdo de la palabra de Dios, entonces esa armonía se puede experimentar mucho más que los problemas. En otras palabras, parte de los problemas que tenemos en nuestras vidas es porque no seguimos lo que Dios dice. Muchas veces queremos seguir lo que nosotros pensamos o lo que a nosotros nos parece mejor en vez de seguir principios bíblicos y las cosas que podemos ver en la palabra de Dios. Entre más hacemos eso, más armonía hay dentro de la familia y más amor. Bueno, vemos que aquí pues faltan estas cosas en la vida de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Sin embargo, vemos, ¿verdad? Rebeca le va a decir a Jacob, mira, quiero que tú vayas al corral, donde están los ganados, ¿verdad? Y trae un animal para poder cocerlo y ofrecerlo a tu padre. No, no es algo que vas a ir al campo a cazar, es un animal que ya tenemos, ¿verdad? Y pues puedes ir al ganado. Y verso 9 nos dice que puede traer uno de los cabritos de las cabras y esta forma va a ser el guisado que le gusta a Isaac, ¿verdad? Entonces el plan de Rebeca es básicamente, tráeme un animal, yo lo voy a cocer, lo voy a preparar para que tú entres en cambio a tu padre Isaac y para que tú seas el que recibe la bendición, ¿no? Esto pues le parece interesante a Jacob, pero él sabe que esto no va a funcionar porque le va a decir a su mamá, pues, ¿qué pasa si uh, mi padre se da cuenta? Yo no soy como mi hermano. Mi hermano es velludo, tiene mucho cabello, ¿verdad? Y pelo, y no, no soy así yo. ¿Qué pasa si él quiere tocarme y se va a dar cuenta que no soy Esaú? Y Rebeca también tiene un plan para eso, ¿verdad? Le dice, bueno, no te preocupes, tráeme de los vestidos de tu hermano y lo va a vestir de forma que uh, pueda parecerse más como su hermano Esaú, lo cual él hace. Luego después, ¿verdad? De estar preparado todo, la comida, ahora Jacob se viste de las pieles de estos animales, ¿verdad? Y pues para entrar a la presencia de su padre, él entra y vemos que aunque Isaac está, bueno, no muy bien en cuanto a su vista, él quiere tocar a su hijo y él escucha la voz de su hijo. Esto va a ser muy importante porque en un momento que le pregunta quién eres, verso 18, Jacob, ¿verdad? Le va a responder y le va a decir, bueno, yo soy Esaú, verso 19. Y pues
Jacob va a pretender ser su hermano. Pero Isaac va a decir, bueno, tu voz se escucha como la de Jacob, pero lo toca, ¿verdad? Y se da cuenta de las pieles y dice, bueno, te oyes como Jacob, pero sientes al palparte, parece ser más como Esaú, ¿verdad? Y luego hasta incluso se acerca Jacob y Isaac, huele el olor de su hijo. Esto es un poco más adelante en el verso 26 y 27. Entonces, el punto es que Isaac sabe que algo está un poco fuera de lo normal y él trata de verificar quién es este hijo que se le ha presentado. Parece, ¿verdad? Según la historia, que funciona el plan de Rebeca, porque, en fin, dice el verso 23 y el verso 27, damos cuenta que Isaac va a bendecir a Jacob, ¿verdad? Dice, le bendijo, verso 23, pero vamos a leer el verso 27 al 29, donde vemos la bendición que pronuncia Isaac sobre su hijo Jacob. Esto es muy importante. Verso 27 dice, Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Bueno, ahí está la bendición, ¿no? De Isaac a Jacob. La bendición que él pensaba que estaba dando a Esaú, ¿verdad? Ciertamente esto pues era la intención de Isaac, bendecir a Esaú, pero él acaba de bendecir a Jacob. Y aunque esto es, ¿verdad?, un plan, una decepción, podemos decir, por parte de Rebeca y de Jacob, una vez que el padre de familia ha pronunciado una bendición, es como presentar un documento legal. Esto no se puede refutar, esto no se puede cambiar, no se puede anular. Una vez pronunciada la bendición, esa bendición queda en su lugar. Y por eso, en un momento cuando entra Esaú, ¿verdad? Listo para presentarle a Isaac su padre su comida, todo lo que él había cazado y preparado, y para ser bendecido, lamentablemente no va a poder ser bendecido porque ya le ha dado la bendición a Jacob. Entonces lo que sucede aquí es muy importante, como digo, ¿verdad? Porque esto comunica no solamente bendiciones físicas y materiales, pero más importante, bendiciones espirituales. Y principalmente la bendición que Dios le había dado ya, la promesa a Abraham y a Isaac, ¿verdad? Ahora todo eso va a pasar a Jacob. Y una vez más vemos, hermanos, que en cuanto al carácter de Jacob, por ejemplo, hablando de esto un momento, y el plan de Rebeca, podemos ver que esto fue una decepción, ¿verdad? Fue algo, un engaño. Y de todas formas, Jacob resulta ser bendecido. Y alguien puede decir, o podemos preguntar, mejor dicho, ¿por qué se permite este tipo de cosa en la Biblia? Es un engaño, ¿verdad? Es una mentira, es algo que están haciendo un plan con un fin de obtener algo que tal vez no se le iba a comunicar a Jacob, sino que se le iba a comunicar a Esaú. Y este es el punto que quiero hacer muy claro aquí en esta historia. Es cierto que lo que Jacob hace aquí no es algo bueno. El plan de Rebeca no es algo bueno, ¿verdad? Es un engaño, es un truco, ¿verdad? Es algo que
le están haciendo a Isaac para que este Jacob resulte ser bendecido, ¿verdad? Y es así. Y vemos incluso que funciona, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué se permite esto? Necesitamos recordar varias cosas. Una de ellas, hermanos, es que antes de que habían nacido los dos, Esaú y también Jacob, antes de su nacimiento, Dios ya había hecho su decisión de bendecir a Jacob. Dios ya sabía el resultado. No dependía tanto de lo que hacía Esaú o de lo que hacía Jacob. Dios había escogido que iba a bendecir a Jacob de esta forma. No porque Jacob tenía un mejor carácter que su hermano, no. No porque Jacob era un hombre bueno y Esaú era un hombre malo, no. Es simplemente la elección de Dios. Dios escogió, ¿verdad? Y esto es muy importante porque debemos entender que Dios no escoge según siempre el carácter de uno, qué tan bueno es o qué tan malo es, ¿verdad? Entre comillas, porque en fin todos somos pecadores. Ah, la idea es que Dios hace elecciones, Dios elige, Dios escoge a ciertas personas para ciertas cosas y elige otras cosas, bendiciones para otras personas, ¿verdad? El punto no es tanto el plan que resulta victorioso, el plan de Rebeca. Lo importante es que Dios ya ha hecho su decisión de que Jacob iba a ser el futuro padre de la nación de Israel. Una vez más, es algo que necesitamos afirmar, ¿verdad? Dios no escoge en base a qué tan bueno alguien es o no, ¿verdad? Dios utiliza a todas clases de personas. Y cuando pensamos en esto en nuestras propias vidas, ¿verdad? No es que nosotros hemos sido tan excelentes tampoco, ¿verdad? Todos tenemos pecado, todos tenemos, vamos diciendo, partes de nuestro carácter que no son tan buenos. Sin embargo, Dios nos bendice a nosotros también, ¿verdad? Dios nos ha elegido para ser sus hijos cuando nosotros le buscamos a Él. Y eso es algo que hemos mencionado siempre de Jacob también. Jacob buscaba las cosas espirituales, buscaba ser un hombre bendecido según las promesas de Abraham y su padre Isaac. Él busca la bendición espiritual. No la adquiere de una forma, vamos diciendo, honesta, pero el punto es si hay una diferencia entre Jacob y Esaú. Esaú rechaza, ¿verdad? Esas promesas y esas bendiciones. A él no le interesaba. A Jacob sí. Entonces vemos que la decisión de Dios de elegir a Jacob antes de todo esto corre muy bien con lo que ellos mismos eligen en sus vidas. En otras palabras, Dios hace según el ser humano ha decidido hacer, ¿verdad? La elección de Dios no era en contra de la voluntad de Jacob, eso ya lo hemos mencionado, y no era en contra de el carácter y el deseo de Esaú. Otra vez, Esaú rechazaba las cosas espirituales, Jacob las buscaba. Entonces, la decisión de Dios utilizar a Jacob para llevar adelante las bendiciones espirituales queda muy bien con el deseo de Jacob. Ahora, es cierto, Jacob aquí es un hombre deshonesto, no es muy bueno. Y él va a pagar por ese tipo de vida, desierto, ¿verdad? Más adelante, y como tal vez ya sabemos, Jacob va a tener una vida algo dificultosa. Él también va a ser engañado. Entonces, aquí no estamos diciendo que la vida de Jacob y el método de Jacob
en obtener la bendición es algo para imitar. No. Jacob va a pagar por su estilo de vida. Todos hacemos eso. Según sembramos, también cosechamos, ¿verdad? Entonces, no solo porque él recibe la bendición aquí, debemos pensar que Jacob siempre fue solamente bendecido. No, él va a tener una vida algo dificultosa, muy dificultosa más adelante, cuando vemos sus propios hijos, ¿verdad? Y cómo le van a engañar a él. Entonces, el engaño nunca es algo por imitar. Jacob aquí es un mal ejemplo, pero más que eso, se resalta la bendición de Dios, ¿verdad? Dios bendice a personas que no lo merecen, incluso a nosotros. Nosotros no merecemos ser bendecidos por Dios, pero lo somos. ¿Porque somos tan buenos nosotros? No, porque Dios es bueno y Dios bendice a aquellos que no merecen ser bendecidos. Eso le llamamos la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces sí, lo que estamos viendo aquí es la gracia de Dios en permitir que la bendición sigue ahora a Jacob. Bueno, claro, en la parte que sigue, después en el verso 30 al verso 40, nos damos cuenta del texto presentándonos el dolor que siente Esaú, porque él ha perdido una oportunidad. Otra vez, a Esaú no le interesaban estas cosas hasta el momento que ahora sí dice, yo quiero esto porque me puede bendecir mi papá y esto va a ser algo bueno, ¿verdad? Y en el momento quiere aprovecharse de una bendición que antes ni le interesaba, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta que su hermano ha tomado su bendición, él se enoja a la misma vez, duele, lamenta, hasta dice que él va a llorar mucho, verso 38, porque reconoce lo que ha pasado. Él ha perdido la oportunidad de ser bendecido y la acción de su hermano pues le ha quitado ahora su bendición. Y por eso está tan triste y amargo, ¿verdad? Y él hasta grita, ¿verdad? Verso 34 dice que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, diciéndole, ya he bendecido a tu hermano, dice el 34 que clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le pedía a su padre, bendíceme también a mí, Padre mío. E Isaac tiene que decirle, ya le he dado la bendición todo a tu hermano. Y no hay una bendición tanto para ti. ¿Recuerdan las palabras de Dios a Rebeca cuando ella se encontró embarazada, verdad? Y los niños luchaban dentro de su vientre. Y ella fue a preguntarle a Dios qué está pasando. Dios le dijo que dentro de ella habían dos naciones. Y le dijo también que el mayor iba a servir al menor. Y eso es lo que tenemos aquí. Dios sabía ya cómo iban a suceder las cosas y el resultado de este conflicto entre Esaú y su hermano Jacob. Dios ya sabía cómo iba a resultar. Y por eso vemos aquí, ¿verdad? Que otra vez Jacob es el que sale siendo bendecido por su padre. Bueno, en la última parte del capítulo, esto no le queda bien a Esaú de todas formas. No iba a haber una buena explicación para quitarle el odio que tenía Esaú, el enojo por lo que su hermano le había hecho y tal vez nosotros podríamos decir con buena razón o por buena razón tiene Esaú está tan enojado, ¿verdad? Y vemos que está tan enojado que piensa en matarle. Y pues vemos que esto es algo muy severo. Y por eso vemos finalmente el segundo plan de Rebeca aquí,
donde le va a decir a Jacob, debe huir e ir a la casa de su hermano. Verso 43, viendo esta parte aquí finalmente. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un solo día. El punto de Rebeca es, debes irte porque si no tu hermano te va a matar. Y ya sabemos, Esaú es un buen cazador, con buena razón. Lo puede matar, ¿verdad? Y Rebeca no quiere que esto se ponga de una forma peor. Bueno, el plan va a ser para Jacob irse a la tierra de su hermano, el tío de Jacob, el hermano de Rebeca, que se llama Labán. Y en el capítulo 28 que sigue vamos a darnos cuenta que eso es lo que hace Jacob. Se va a ir a la casa de su tío para que la ira de su hermano se aplaque, dice, que pase el enojo. Y vamos a ver que se va a llevar algo de tiempo para que esto suceda. Al final de cuentas, Jacob va a pasar 20 años allá con su tío. Y vamos a ver si 20 años son suficientes para que pase la ira de su hermano Esaú. Bueno, seguramente lo que vemos en esta historia pues puede hacernos inquietos un poco, ¿verdad? Por la forma en que el plan sucede, el engaño y cómo este Jacob resulta ser bendecido. Pero como digo, el estilo de vida, el carácter de Jacob va a ser algo que él va a tener que pagar más adelante, lo vamos a ver. Pero refleja también, ¿verdad? Todo este encuentro que Dios está haciendo algo más grande. Dios está trabajando para traer su bendición a la tierra por medio de esta familia. Ya que en esta familia vemos hay problemas, no son muy buenos ellos. Sin embargo, Dios todavía los va a utilizar. El hecho de que Dios va a utilizar a un hombre como Jacob debe darnos mucha esperanza, porque una vez más no depende de cada uno de nosotros qué tan buenos somos o qué tan malos somos. El punto es que Dios logra sus propósitos aún con nuestros problemas y partes horribles y cosas de nuestro carácter que son de pecado, ¿verdad? Esas cosas no estorban al plan de Dios. Dios va a traer su bendición. Ese es el punto más grande aquí. Y creo lo vamos a seguir viendo en lecciones que siguen. Bueno, vamos a dejarlo pues aquí hasta ahora, hermanos, esta lección. Espero que pues la lección nos ayude a enfocar en cómo Dios logra sus propósitos, aún con nuestros problemas, pecados y situaciones como la que vemos aquí. Dios está obrando su plan y esa es la parte que queremos enfocar. Hasta la próxima vez pues, que estén muy bien, hermanos. Bendiciones y como siempre, gracia y paz.